Bueno, el día de hoy vamos a realizar un pequeño tutorial respecto a cómo se desarrolla una actividad, un diseño en el software de cálculo de líneas eléctricas para líneas de transmisión Andelec. Y para ello vamos a requerir el apoyo de algunos software adicionales para poder realizar este pequeño cálculo. Lo primero que vamos a entender son algunos parámetros que utiliza el software, debido a que Andelec es un software de origen español, y tiene una serie de nomenclaturas que son diferentes a lo que normalmente utilizamos normalmente, y para cada país pueden variar las especificaciones. ¿Listo? Lo primero que vamos a ver es los tipos de conductores. Los tipos de conductores, de acuerdo al software, vienen definidos de 6 tipos, ¿sí? Los tipo L, los tipo DE, los tipo DA, los tipo LA, los tipo LAC y los tipo LARL. Dependiendo de las características que vayamos a utilizar, vamos a requerir la nomenclatura que necesitamos para realizar nuestro cálculo. Esto pues en definitiva va a influir obviamente en todo el tipo de sistemas mecánicos y los cálculos mecánicos del software, ¿sí? Los tipo L son conductores de aluminio puro, los conductores tipo D son conductores de aleación de aluminio, los conductores tipo DA son conductores de aluminio de aleación de acero, los conductores LA son de aluminio acero, los LAC de aluminio acero comprimido y los LARL de aluminio al gold, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto, ya que es una de las especificaciones, digámoslo, muy sistemáticas que tiene el software para poder realizar los cálculos. Adicionalmente, el software maneja dos tipos de entrada de información, ¿sí? Vamos a abrir por acá el software, vamos a utilizar el Andelec 2016. Para ello nos registramos en la página oficial de Andelec, como la podemos ver aquí, andelec.es, para poder realizar la descarga del instalador. Una vez se realice el registro de la información, nombre, correo electrónico y algunas otras especificaciones que le pide, vamos a poder obtener el instalador y realizar la instalación de nuestro software, ¿sí? A grandes rasgos, al inicio de la presentación del software, vemos que tiene una interfaz amigable. Son relativamente pocos botones para poder realizar el registro de la información. Y de lo que he trabajado en el software, pues básicamente hay dos tipos de ingreso de información, ¿sí? La que se realiza mediante SIGs y la que se realiza mediante perfiles topográficos, ¿sí? Como para ampliar un poquito la información, las SIGs son sistemas de información geográficos que tienen pues varias capas y utilizan diferentes métodos de información, y vamos a requerir algunos tipos de información adicional como modelos digitales que contengan elevaciones, ¿sí? O sea que este cálculo es un poquito más específico. Para ello vamos a requerir ortofotos, algunas otras informaciones adicionales respecto a la elevación, pero ese lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por el momento vamos a centrarnos en el que se realiza mediante perfiles, que es como el método más sencillo para poder realizar el cálculo. ¿Listo? Adicionalmente, vamos a requerir otro tipo de especificaciones. Por ejemplo, el SIG de Andelec puede realizar creaciones de modelos digitales, carga de información de estructuras, definición de varias trazas de la línea, perfiles longitudinales, obtención de la información de capas vectoriales, introducción o cruzamiento de accidentes, posicionamiento GPS por coordenadas UTM, exportar imágenes, identificar parcelas, exportar líneas, listado de coordenadas, medición de distancia y ángulos, configuración específica de SIGs, ¿sí? Sin embargo, pues esto ya es más a nivel avanzado que van a realizar este tipo de cálculos. Por el momento vamos a realizar un cálculo muy sencillo de una línea, ¿sí? Para el ejemplo específico vamos a utilizar una línea de transmisión de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, en Colombia, ¿sí?
Para ello vamos a requerir una información muy específica y muy general. Por ejemplo, la información de los vientos, ¿sí? De acuerdo a algunos diarios locales, indica que los vientos en Cúcuta pueden llegar a tener hasta 67 kilómetros por hora. ¿Sí? Esto estamos hablando de topes máximos. Entonces vamos a tener como muy en cuenta ese tipo de datos. ¿Listo? Igualmente, pues lo que se considera respecto a las distancias de seguridad para líneas de transmisión, dependiendo de los kbs que se estén manejando por las líneas de transmisión. En estos casos pues nos referiremos a la norma técnica que se encuentre actualmente vigente o al anexo RETIE que se encuentre vigente pues, para el país de Colombia, ¿sí? Bueno, ya como entrando en materia, vamos a ver lo primero que es como la interfaz del software. El software nos permite, mediante el perfil y el cruzamiento, realizar la carga de un documento en Excel tipo CSV para poder realizar la inclusión de la información, ¿sí? Este documento pues tendrán que realizarlo y prepararlo previamente. Vamos a verlo por acá. Proyecto final, que es este archivito que tengo por acá, que es simplemente preparar un documento que tenga el perfil, el número de puntos de perfil que vayamos a utilizar, la elevación, la longitud no es necesaria, es decir, la podemos obviar, y la distancia y los ángulos. Son los 4 parámetros fundamentales que vamos a necesitar para poder realizar la carga de nuestra información, ¿sí? Que son estos que estoy señalando en este momento, ¿sí? Este archivo tenemos que guardarlo con una extensión .csv, ¿sí? CSV delimitado por comas. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta este parámetro para que el archivo nos pueda servir. ¿Listo? En este caso y para este ejemplo, pues yo he perfilado 236 puntos de perfil de acuerdo a un requerimiento que se hizo inicialmente. Y la elevación, pues la elevación de cada uno de los puntos. Estos los podemos, por ejemplo, colocar en software como Google Earth, donde colocamos los clipsitos, los pines, y referenciamos los 236 puntos. De ellos pues van a tener información como de longitud, latitud, coordenadas X y Y, y la elevación, solo que este software específicamente no permite la exportación de los puntos de elevación, solamente los de las coordenadas. Entonces vamos a requerir ayuda adicional de algunos otros software que se encuentren en el mercado. Esta etapa pues la vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Por el momento vamos a arrancar como si ya tuviéramos la información con el perfil, la elevación, la distancia y el ángulo, ¿sí? La distancia que estamos registrando viene cada 16.76 metros, ¿sí? Y viene partiendo desde el punto cero, o sea, viene desde el origen. Y así vamos a hacer todo el trazado de la línea hasta en este caso que estamos hablando de una línea de cerca de 3.9 kilómetros, ¿sí? Básicamente esto es lo que requiere importante de información el software para este perfil, ¿sí? Estos 4 datos. Bueno, cerramos por acá, ya tenemos la información de nuestro archivo CSV y abrimos nuevamente en Delec. Entonces vamos a empezar acá, le damos en el botón de perfil y cruzamientos, nuevo proyecto desde hoja de cálculo CSV. Listo, entonces él me va a ir a decir, me va a ir a buscar el archivo que acabamos de ver, ¿sí? CSV, y él me exporta. Lo primero es que me muestra un mensaje aquí de atención, simplemente es informativo. Recuerde que la primera línea del fichero no debe contener datos, de lo contrario los resultados pueden ser no deseados. La primera línea de nuestro archivo, como ustedes vieron anteriormente, pues contenía los títulos. Él va a obviar esta línea, no la va a tener en cuenta para la información. ¿Listo? Entonces le damos a aceptar y como pueden ver ustedes ya no aparecen los títulos, sino que él obvió la primera línea, y empezamos a ver desde el perfil 1, el punto 1 de nuestra estructura. En la parte B la altitud, en la parte C la latitud, que no la estamos necesitando, no la vamos a utilizar,
y en la parte de las distancias desde el origen y en la parte de los ángulos, ¿sí? Como este ejemplo lo vamos a hacer de manera sencilla, pues solamente vamos a utilizar los 4 primeros datos. Entonces, lo primero, la cantidad de los puntos de estación, lo identificamos como la columna A. Las distancias, ¿sí? Entonces la distancia me muestra dos parámetros, si tomé las distancias desde el origen o de manera parcial. Entonces para este caso las tomamos desde el origen. ¿Listo? ¿En qué columna se encuentran las distancias? En la columna D. En la columna D. Listo. Las cotas o la altitud de cada uno de los puntos la encontramos en la columna B. Y los ángulos los dejamos referenciados como 0, pero se encuentran en la columna E. ¿Sí? Para cuando vayamos a hacer simulaciones con ángulos, pues entonces ahí vendrán los ángulos de cada una de las estructuras de acuerdo al origen. ¿Listo? Pero para hacer un ejercicio sencillo vamos a colocarle el ángulo en 0. ¿Listo? Y pasamos a convertir. ¿Listo? Aquí, como podemos ver, ya nos organizó la información de nuestro archivo CSV, nos dejó los puntos ya acomodados. Ahí podemos, esta ventana nos muestra si queremos realizar el registro de coordenadas VTM de nuestro punto de partida de la línea. No las vamos a tener en cuenta por el momento, ya cuando tengamos un proyecto oficial pues sí le colocaremos las distancias y este a su vez conversará con el sistema SIC del mismo software. Como podemos ver aquí pues está nuestro perfil y podemos seleccionar cada uno de los puntos si queremos empezar de pronto a hacer algún tipo de modificación de la información, ¿sí? Como ya tenemos cargado el perfil y ya sabemos que este es el definitivo, le damos terminar. Listo. Entonces aquí nos queda nuestro perfil ubicado en toda la primera pantalla del software. Listo. Lo segundo que vamos a realizar, lo segundo que nos pide a nosotros el software, empezar a delimitar, viene aquí en el trazado de la línea, ¿sí? Que es referente a cómo vamos a realizar nosotros la selección de apoyos y el trazado de la línea de nuestro perfil, de nuestro terreno, que es lo primero que acabamos de incluir. Listo. Entonces podemos realizar la instalación de apoyos con el ratón de manera manual, de manera visual. Podemos realizar la inclusión de los apoyos con el teclado y podemos realizar la inclusión de los apoyos a un intervalo a distancia constante, ¿sí? Entonces vamos a dar clic acá en fijar apoyos con el teclado, ¿sí? Y él nos va a pedir, de acuerdo al tipo de montaje que vayamos a realizar, si es tres bordillo, horizontal, bóveda de capa, bóveda de pico, doble circuito, bandera canadiense, bóveda del triángulo, doble circuito, 3 bordillo, doble circuito como bandera, pórtico simple y pórtico doble, ¿sí? Entonces este montaje es un montaje sencillo, un montaje horizontal, le damos a aceptar, listo, y nos pide incluir la cantidad de apoyos que vamos a realizar, ¿sí? Como el objetivo de este ejercicio simplemente es que nos brinde nosotros un cálculo y hacer un ejercicio sencillo, solamente vamos a incluir el primer apoyo y el último apoyo de nuestro terreno. Vamos a hacer de cuenta que no conocemos cómo es el sistema como tal. Vamos a hacer los cálculos desde cero, solamente conociendo el terreno. Listo. Entonces colocamos en el primer punto, en el punto 00 de nuestro origen, y colocamos una altura más o menos de unos 30 metros para nuestra primera torre de la línea de transmisión, ¿sí? Le damos añadir, listo, y ya tenemos la inclusión de nuestro primer punto. Y vamos a seleccionar el último, el punto 236, que se encuentra a una distancia del origen de 3.940 metros, igualmente de 30 metros, y le damos añadir, listo, terminar. Ya con esto, no sé si pueden ver ahí, en el primer punto se nos creó una torre, y en el último punto de nuestro terreno, acá, se nos creó una segunda torre. Listo. Bueno, ya teniendo esta información, procedemos a
iniciar el trazado de nuestra línea. Listo, vamos a darle un poquito más de zoom para que ustedes puedan ver la torre que se acaba de crear ahí. Listo, lo subimos bastante y vamos a empezar el trazado. Listo, estamos partiendo de situaciones iniciales. Perfecto, entonces damos clic en trazado de línea. Listo, vienen dos ficheros disponibles como parte del software. Uno es el trazado por defecto y el otro el trazado económico. Vamos a empezar con el trazado por defecto que viene el software. Le damos a aceptar y aquí él nos trae una serie de características que vienen parametrizadas por parte del software, ¿sí? Importante que algunas de estas características no pueden ser modificadas, lamentablemente. Por ejemplo, veíamos que la velocidad del viento íbamos a tener una referencia de 69, pero como podemos observar aquí, la velocidad mínima viene de 120, ¿sí? Solamente podemos aumentar la velocidad. Esta es una de las primeras limitantes importantes que tiene el software. Igual la temperatura máxima del conductor ya viene definida para 50 metros, así como el manguito del hielo, la temperatura para el cálculo, ¿sí? Entonces vamos a dejar inicialmente estos parámetros de esta manera, ¿sí? Vamos solamente a desarrollar el cálculo para un solo conductor por fase. No vamos a incluirle cálculos de conductores de tierra, ¿sí? Ni tampoco vamos a incluirle conductores auxiliares de protección o de comunicaciones, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo más sencillo posible. Entonces, partiendo de estas hipótesis iniciales, sin modificar nada, vamos a darle a aceptar. ¿Listo? Listo. Lo primero que explicaba al inicio del vídeo, vamos a tener que seleccionar un conductor, ¿sí? Y pues estas especificaciones que vienen acá de estos conductores pueden llegar a generar un poco de confusión si nosotros normalmente hemos hablado de ACCR o de AAC, ¿sí? O de los conductores que normalmente vienen de manera comercial, ¿sí? Entonces para este ejercicio vamos a tomar en cuenta un tipo de conductor, este que está acá, cuya área transversal es de 188.10 milímetros cuadrados y es como el que más se nos asemeja al tipo de condición que vamos a asimilar. Listo. Al yo realizar la selección de este tipo de conductor, el D180, vuelve y me pregunta el montaje que voy a realizar y me brinda acá la información de tres zonas en donde la constante de la catenaria se brinda como a manera de ejemplo, y él me permite aquí realizar algunos cálculos y volver a calcular las constantes. Vamos a, por ejemplo, colocarle aquí a 180, a 80, a 180 y volver a calcular la constante, y él me vuelve a calcular la constante de la catenaria. Si yo ya conozco las constantes de catenaria que voy a utilizar, ¿sí? Importante, la distancia mínima de los conductores que va a tener a tierra, vamos a dejarla en 6 metros, la tensión eléctrica de la línea. Esta es otra limitante importante que tiene el software. Vamos a construir una línea 115 kV, pero lamentablemente no viene esa tensión eléctrica. Vamos a irnos en diseño por encima a una línea de 132 kV. Actualizar por tensión o por constantes de seguridad, y vamos a dejar pues los parámetros así. Vamos a volver aquí a modificar a como venía inicialmente el software a 200. ¿Listo? Ahí me quedan los tres ejemplitos tal cual como el software viene. Listo, vamos a darle a aceptar. Listo, y el software inmediatamente, para empezar el trazado de la línea, me dice que hay un apoyo introducido al comienzo del perfil. Entonces le vamos a dar a aceptar y él inmediatamente me va a dibujar esta línea, ¿sí?
esta línea de cómo yo quiero iniciar el desarrollo de la construcción de mi línea, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a ubicar la línea de acuerdo a cómo yo quiero iniciar mi trazado, ¿sí? Tengamos en cuenta que a vanos de distancia considerable pues vamos a requerir mucho menos apoyo, pero los esfuerzos van a ser mucho mayores en las estructuras, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar el costo-beneficio, ¿sí? Sin embargo, pues es muy importante el software respecto a los cálculos de las tensiones de las estructuras, y él también nos hace las modificaciones si queremos realizar el cambio de las estructuras, volver de pronto las estructuras de suspensión de tipo amarre o apoyo, ¿sí? Entonces vamos a empezar, vamos a cerrar por acá, vamos a empezar con un trazado inicial. La línea punteada que ustedes ven ahí corresponde a la distancia de seguridad mínima que vamos a tener en todo el terreno, que son los 6 metros que le incluimos al software, ¿sí? Entonces es importante no disminuir la distancia de ahí, como por ejemplo como estamos haciendo en ese momento, porque el software no nos va a dejar realizar la construcción de la línea, ¿sí? Entonces aumentamos, y cuando trace la línea con el apoyo le damos el primer clic. Listo, listo. Ahí ya podemos ver que nos aparece como en color vino tinto la primera línea que nosotros realizamos la instalación, ¿sí? Y nos aparece una línea punteada que nos indica dónde queremos nosotros realizar la instalación de nuestro segundo apoyo, ¿sí? Entonces empezamos a correr nuevamente la línea azul es la proyección de la próxima línea, ¿sí? Y la línea punteada viene a ser básicamente el punto donde va a quedar el apoyo, ¿sí? Entonces me parece correcto dejarlo en este punto, ¿sí? En la segunda elevación del terreno, y le damos nuevamente clic. Listo, ahí me aparece la instalación de mi segundo apoyo. Así sucesivamente vamos a seguir construyendo la línea, siempre siendo la línea azul la proyección de nuestra próxima línea, y la línea punteada donde va a quedar el apoyo, ¿sí? Entonces tenemos que tener la visualización del resto del terreno para poder tomar la decisión de cómo queremos que caiga nuestra próxima línea sin que supere las distancias de seguridad. Entonces por acá tendría que ser como la manera perfecta, pero el apoyo, como vemos, está quedando de una distancia considerable. El software no nos va a permitir realizar la instalación de estructuras de más de 40 metros, o sí lo permite, pero los esfuerzos van a ser mucho mayores y los costos de las estructuras van a ser mucho mayores, ¿sí? Por lo que también tenemos que tener en cuenta esta relación. Entonces vamos a colocarla en este punto más o menos, le damos clic, listo, y vamos a seguir construyendo. Tendremos que hacer la instalación de un apoyo adicional acá para darle elevación antes de que llegue al último punto, y continuamos así sucesivamente por todo el perfil del terreno. Continuamos acá. El software requiere un procesador gráfico, digámoslo así, acorde al desarrollo que vayamos a realizar. Entre mayor cantidad de apoyos, pues requiere un procesador gráfico un poco más grande. Este equipo con el que estoy trabajando es un Core i5, digámoslo, de características normales, ¿sí? Por lo que de pronto en algunos tramos la línea tiende de pronto el procesamiento de imagen tiende a congelarse, ¿sí? Por ejemplo, ahí realicé yo la instalación, o estoy realizando la instalación de una tipo de estructura mayor a 40 metros. Entonces el software inmediatamente me advierte si deseo continuar, ¿sí?
como les comentaba ahorita, pues no es aconsejable este tipo de estructuras tan altas, entonces le vamos a decir que no, ¿sí? Entonces vamos a hacer la construcción de la línea más o menos como por acá por el apoyo, pero sin que se me vaya a incumplir la distancia de seguridad. ¿Listo? Continuamos. Hacemos la instalación de otro apoyo por acá. Y la instalación del último apoyo por acá. ¿Sí? Y posteriormente le damos último. ¿Qué sucede si de pronto realicé la instalación de un apoyo que no considero conveniente? En el software pues no hay habilitada la función de control Z o de deshacer, ¿sí? Por lo que acá en donde dice anular, podemos anular al último apoyo y volver a construir nuevamente la línea, ¿sí? También podemos realizar el cambio de zona o el paso a subterránea si queremos realizar la instalación de una línea de manera subterránea, el cambio del conductor, si vamos a cambiar el tipo de cable, el de 180, o el cambio de zona, ¿sí? Aquí por el momento vamos a construir pues, la instalación de la última línea y posteriormente le damos acá último, ¿sí? Entonces él me dice existe un apoyo a una distancia inferior a 150 metros, desea terminar la línea, que fue el último apoyo que construimos al inicio de la simulación, y le damos sí. Listo. Aquí como podemos ver tenemos la construcción del perfil y 9 estructuras que me llevan la línea a los 3.9 kilómetros con los que vengo desarrollando el cálculo de mi diseño. Listo. Posteriormente nos vamos acá al cuarto botón, que es para poder realizar las derivaciones o para realizar el cálculo de las líneas. Entonces vamos a darle clic aquí en calcular. Listo. Entonces nuevamente vienen las hipótesis de cálculo de cómo van a ser las especificaciones de nuestro proyecto, ¿sí? Viene una altura libre para cada uno de los apoyos. Aquí podemos darle siguiente a cada uno de los apoyos, ¿sí? Para mirar más o menos de cuánto está la estructura que estamos instalando, el tipo de montaje que vamos a utilizar, la cadena de aisladores que vamos a utilizar, el tipo de seguridad que vamos a utilizar, si es normal o reforzada, el apoyo existente, la toma de tierra, si viene con cargas adicionales, el tipo de terreno que vamos a utilizar, los elementos de maniobra, los elementos de cimentación, y pues todo depende básicamente de el nivel de dificultad que vayamos a desarrollar para el cálculo. El software viene con mucha información para poder realizar experimentos, para poder realizar la inclusión de información. Los cálculos que se están realizando pues son los cálculos matemáticos que normalmente utilizamos en líneas de transmisión, opciones de cálculo, la profundidad máxima del cimiento, los THF, que son la información teórica para poder realizar la instalación de nuestras líneas, cimentaciones fraccionadas, la tensión de la línea, los ángulos, la altura mínimo del vano, la distancia de seguridad, el tipo de línea que vamos a desarrollar, cómo vamos a escoger nuestra distancia reglamentaria de cadena de aisladores, qué tipo de cadena de aisladores vamos a utilizar, los parámetros eléctricos, la potencia a transportar, el factor de potencia, la frecuencia que vamos a utilizar. Vamos aquí a hacerle una modificación a 60 Hz y un factor de potencia de 0.9. Este mensajito que me está apareciendo es por la grabación del vídeo. 0.9. Listo. Estas son las especificaciones de las zonas que vamos a calcular y las hipótesis de cálculo: la temperatura máxima, las hipótesis de los magnitud del hielo, de la velocidad del viento y de la temperatura. Listo. Y las tierras si las estamos utilizando, ¿sí? Las impedancias en neutro y el tipo de eliminación de falla. Como ven, son parámetros de cálculo muy específicos. Necesitamos tener la información muy completa de todo lo que vamos a calcular para que nuestro cálculo sea el óptimo. Como les digo, pues este pequeño tutorial es de manera académica y viene solamente con las especificaciones
muy básicas de cómo realizar los cálculos de la línea. Listo, le damos clic acá en aceptar. Listo, y él nos dice que tenemos diferencias entre la configuración actual y el fichero de los cálculos, ¿sí? Entonces le vamos a dar terminar y él empieza a realizar el cálculo, y lo primero que nos determina es el número de apoyos. El apoyo número 8 nos presenta una descompensación en los vanos, ¿sí? Entonces aquí como solución vamos a empezar a convertir los apoyos en amarres, ¿sí? Para que tenga todo el esfuerzo del el apoyo y no quede suspensión. Listo, nuevamente pues le damos clic aquí en el botón aceptar, ¿sí? Le damos continuar con la configuración actual y vuelve y realiza el cálculo. Listo, una vez solucionado el inconveniente del apoyo, pues entonces nos empieza a mostrar 3 nuevos apoyos, de los cuales, de acuerdo a la configuración que nosotros utilizamos, el tipo de apoyo de suspensión no es viable, ¿sí? Entonces vamos a realizar, nos da múltiples alternativas: transformar en amarres, levantar el apoyo a altura necesaria, instalar un contrapeso, cambiar el apoyo o cancelar los cálculos, ¿sí? Vamos a transformarlo nuevamente en amarres, los apoyos seleccionados, para que nuestra estructura quede compensada. Transformamos los tres, listo, y nuevamente iniciamos el cálculo. Listo, le damos continuar con la configuración actual y aquí por último nos brinda ya todo lo que es la selección de los cálculos, de acuerdo a cómo realizamos la selección de los apoyos. Listo, acá nos pregunta si deseamos continuar con la selección de los apoyos, y aquí viene una parte muy importante, ¿sí? Andelec es un software desarrollado por Andel. Andel es un fabricante de estructuras. Vamos a ir por acá un poquito atrás, ¿sí? Y este fabricante de estructuras pues viene varios tipos de estructuras a manera comercial, ¿sí? Este es básicamente el catálogo que ellos registran en la página web, en donde viene cómo se realiza toda la planificación, que es una ortoimagen, cómo se obtiene una ortoimagen, un MDT, cómo realizar los tipos de cálculos. Esta información realmente es bastante difícil de encontrar, no hay muchos tutoriales de Andelec en internet, ¿sí? Cómo se realizan los cálculos de los apoyos, qué tipo de estructuras, de dimensiones, de cimentación vamos a utilizar, de acuerdo a los apoyos que ellos convencionalmente o a manera comercial están manejando, ¿sí? Este documento pues es bastante bueno, es un buen material de consulta para nosotros poder tener como las herramientas básicas de cómo realizar o cómo iniciarnos en la selección y en el diseño de estructuras. Listo, entonces continuamos acá, desea seleccionar, y entonces de acuerdo a catálogo, como les comenté anteriormente, él solamente nos ofrece 4 tipos de estructuras para utilizar, ¿sí? La UNESA tipo A, UNESA tipo B, Andel A66KB o Andel A132KB. Listo, el más aproximado, de acuerdo a las especificaciones, al documento que vimos anteriormente, es de acuerdo a nuestra tensión, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar el Andel A132. Listo, hacemos una elección optimizada, aplicamos a todos los apoyos, criterio de elección por el peso del apoyo, y le damos a aceptar. Listo, entonces aquí viene nuestra selección de montajes y cómo está dividido, si el apoyo, cada uno de los apoyos es de amarre o es de suspensión, de acuerdo a la primera selección que hicimos. Listo, le damos a aceptar y él empieza a mostrarnos los valores, ¿sí? Para nuestro apoyo número 1 tenemos una altura libre de 28.6 metros, vienen unas hipótesis del viento, unos esfuerzos, una referencia de apoyos, un coeficiente de seguridad, y entre otras pues la información básica de los cálculos que él realizó. Listo, le damos aquí a aceptar. Listo, y ya queda nuestra línea simulada. Listo,
Como ustedes se pueden dar cuenta, tanto en la parte superior como en la parte lateral izquierda, tenemos nuevos botones. Salieron nuevos botones para poder nosotros tener información adicional de ese cálculo que se realizó. Lo primero pues son las tensiones y flechas reglamentarias, ¿sí? Para nuestros tramos del 1 al 9, el tipo de conductor que utilizamos, la zona, de cuánto es el vano, el tipo de nivel, nuestro vano de regulación, la constante de la catenaria, las especificaciones EDS, THF, la tracción máxima del viento, importantísimo nuestras tensiones y flechas, tensión por el viento, por temperatura, y otras especificaciones de acuerdo al tramo. Listo. Con estas, pues como ya sabemos todos, de acuerdo a la temperatura pues van variando las tensiones y las flechas, pero esta información pues la podemos calcular nuevamente. Los valores van a dar muy similares. Hay que tener en cuenta que pues el software utiliza todos los decimales, entonces vamos a encontrar de pronto pequeñas variaciones, pero es todo lo que hemos visto académicamente y en los modelos matemáticos, ¿sí? También por acá encontramos cómo está la planta de línea, la tabla de contenido de los conductores por fase. Por acá encontramos el diagrama con todas las especificaciones de cada uno de nuestros tramos, nuestra planta general, los cálculos adicionales de los esfuerzos por fase, la elección de los apoyos, que fue la primera tabla que vimos, el cálculo de las cadenas de aisladores, de acuerdo a los cálculos eléctricos, el cálculo de cimentación en monobloque. Recordemos que no le incluimos gran parte de la información aquí en esta parte, la excavación de los apoyos en metros cuadrados, cadenas de suspensión, tomas de tierra, contrapesos y demás, ¿sí? Bueno, como pudimos ver, básicamente el software es muy completo. A medida que le ingresemos mejor calidad de información, pues vamos a obtener cálculos mucho más exactos, información mucho más completa. Pues ya conocemos las limitantes básicas del software respecto a la selección de los tipos de apoyo y la modificación de algunos de los parámetros eléctricos, pero en términos generales o a manera académica es una muy buena herramienta de consulta. Listo. Vamos a cerrar por acá, vamos a decirle que no. Listo, vamos a cerrar por acá. Listo. Esta es básicamente como la primera parte de ingreso de información al software, ¿sí? Existe otra manera mucho más completa de realizar el tipo de cálculos, y requiere un poco más de exactitud en los parámetros que estábamos incluyendo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar este software que se llama SASPLANET, ¿sí? Vamos a darle aquí a ejecutar. Listo. Como podemos ver acá, vemos un mapa de la ciudad de Cúcuta, ¿sí? Este software básicamente nos sirve a nosotros para poder obtener ortoimágenes de acuerdo al plano, a la escala. Recordemos que las ortofotos pues contienen información de coordenadas X, Y y altitud, ¿sí? El software también bastante completo, nos permite seleccionar entre diferentes tipos de mapas de cada uno de los servidores oficiales que se encuentran en el mercado: Google, Yandex, Nokia, Navtec, Yahoo, Bing, Geoportal, Yahoo. Un mapa satelital, ¿sí? Todo lo que hoy en día conocemos, si es satelital, de tránsito o de superficies, ¿sí? Y nos permite seleccionar un pequeño tramo, ¿sí? Para que podamos obtener esa ortofoto. Hay algunas consideraciones adicionales que son los niveles de zoom, ¿sí? Entre más detallado sea el software, por ejemplo Google, que es uno de los más detallados, tiene una cantidad de capas de zoom mucho más exactas y mucho más precisas, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es realizar la selección
una selección de acuerdo a cómo la requiramos de, de un tramo, por ejemplo este que está acá, y él nos permite de esa selección de qué tipo de capa vamos a tomar la información. Vuelve y nos referencia la información de todos nuestros software de estructuras de mapas, y de ese software cuál es la cantidad de zooms que queremos. Entre más cantidad de zooms escogemos, si escogemos por ejemplo de la 1.24, el tipo de archivo va pues, a quedar mucho más pesado, ¿sí? Y va a quedar mucho más exacto a su vez, y la ortofoto pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces aquí, como por el ejemplo, vamos a seleccionar los primeros 5 zooms, ¿sí? Y acá veamos cómo vamos a guardar esta selección. F, guardar e iniciar. ¿Listo? Él empieza la descarga de los archivos y me dice, por ejemplo, que para esos 5 archivos que descargué, los 5 niveles de zoom, el archivo pesa 56.6 KB. ¿Listo? Y me dice que se encuentra descargando la información. ¿Listo? Aquí por el momento pues ya tenemos algunos guardados en el equipo, vamos a darle salir. Básicamente los archivos son muy similares a este, se pueden guardar como GeoTIFF o como imágenes de JPG, ¿sí? Así como estas que estamos viendo por acá, pero entre más nivel de exactitud pues va a ser mucho más pesado el archivo. Importante la información que les di al inicio, que es el procesador gráfico de los equipos que lo vayamos a utilizar. Por ejemplo, este archivo de 248 MB difícilmente, de acuerdo a sus dimensiones, como podemos ver, lo vamos a poder cargar en el software, ¿sí? Después de este proceso pues simplemente le damos guardar a la imagen, cerramos el archivo y volvemos nuevamente a Andel, ¿sí? Aquí al volver a Andel pues tenemos por acá algunos proyectos guardados de esta manera. Vamos a darle aquí a abrir proyecto, creo que es este de GPS, le damos a aceptar y él ya viene pues con la ortofoto que mostramos anteriormente, ¿sí? Básicamente esta es la manera de cargar fotos, pues viene con las coordenadas como ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo de nuestro punto georreferenciado, ¿sí? Importante pues porque viene con las altitudes, ¿sí? De aquí en adelante viene una parte que por el momento no les voy a explicar en el video, y es realizar la carga de un modelo digital en terreno, ¿sí? Hasta ahí hemos solamente incluido una ortofoto, tenemos información de coordenadas XY, ¿sí? Pero los modelos digitales de terreno ya hay que realizar la selección de algunos software adicionales en formato AXI, ASC o AGR, ¿sí? Y estos formatos básicamente lo que nos ayudan es a poder georreferenciar altitudes y fallas en un terreno, ¿sí? Para eso pues he estado trabajando con otro software que se llama el ComPGPS, ¿sí? Que básicamente nos ayuda es precisamente a eso, a poder tener una información más detallada del modelo digital del terreno, ¿sí? Tenemos por acá el software, este todavía pues, lo tenemos a modo de prueba, y él básicamente lo que nos permite es poder realizar de acuerdo a una ortofoto, a una zona específica, la carga de información de nuestros mapas, ¿sí? Vamos a ver si de pronto por acá tenemos un ejemplito. Vamos a cargar este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mapa y él lo que hace es poder realizar la simulación en tercera dimensión de nuestro terreno, ¿sí? Cómo se está desarrollando nuestro terreno. Como ustedes pueden ver aquí, se requiere un procesamiento gráfico alto, ¿sí? Pero pues ahí viene nuestro terreno en 2 dimensiones de la ortofoto cargada, y aquí viene ya en 3 dimensiones con el modelo digital completo con las alturas, ¿sí? Este todavía pues no me atrevo a brindar el tutorial, más adelante
con mucho gusto, tan pronto terminemos la simulación y toda la información de cómo se utilizará, podemos realizar la carga de fotos, ¿sí? pero básicamente eso es lo que les quería comentar. Listo, por el momento vamos a darle que no y vamos a darle cerrar. Una vez tengamos ese modelo digital para nuestro sector específico, ¿sí? O sea, tiene que ser muy acorde a lo que acabamos de cargar en XY, montamos la simulación de ese modelo digital de terreno y podemos posteriormente empezar a trazar realizar nuevamente la selección de los apoyos. Colocamos los apoyos a nivel de acuerdo a cómo vamos a desarrollar nuestra línea de transmisión, seleccionamos los apoyos y posteriormente construimos las líneas de una manera muy similar, pero pues ya con esta nueva interfaz gráfica. Básicamente eso era lo que les quería como comentar de una primera versión, una versión muy básica de cómo desarrollar el cálculo de líneas de transmisión en este software. Espero que haya sido de su utilidad, dado que encontré poca información en internet de cómo poder realizarlo. Entonces pues ha sido un trabajo para de pronto poder iniciar en el desarrollo de este tipo de actividades. Espero que les haya servido mucho la información. Cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier inquietud, por favor me escriben en los comentarios. Espero que tengan muy buen día. Hasta luego.